era forjar una institución, ¿no? Empezar con las oficinas, cubrir las plazas con técnicos y dar toda la logística entera, ¿no? Imagínate, pues, en aquel entonces irte a un pueblo de la sierra y decirle paguen tarifa, teniendo el contexto del terrorismo acá, y era un poco que la gente tenía que tener una sensibilización tremenda, técnica y social para entrar. Las salas, la pirámide de atención a la población se ha invertido, ¿no? O sea, hay mayores concentración de profesionales en la sede central, en las AAA, pero en las salas, que es la que, digamos, está en contacto con todo, está a nivel nacional, pues las salas, ¿no? Entonces, ahí no hay la cantidad de recursos humanos que se requiere, ¿no? También los proyectos de río que hacía el PCI, ellos tenían que aportar el 30%. O sea, pienso que la autoridad de los directivos se reforzó. El problema es ejercer a una autoridad en una organización es bien bravo. Yo estaba en la sierra, ¿no? Y por el conflicto del agua, pues son conflictos muy, como dicen acá en el norte, por la tierra te peleas y por el agua te matas, ¿no? Entonces, si el río cobrara por todo lo que recibe, tuviera un presupuesto enorme. Bienvenido, ingeniero Manuel Tapia, a Diálogos y Perspectivas Hídricas. Estamos frente a un profesional muy destacado. Es ingeniero agrícola de profesión, con maestría en recursos hídricos, y ha efectuado una serie de especializaciones, principalmente en gestión pública, proyectos de inversión, gestión integral de recursos hídricos. Para quienes no lo conocen, ha sido director ejecutivo de Pronamach, ha sido gerente de operaciones en microcuencas, planeamiento, cambio climático, manejo de recursos naturales en el Pronamach. También ha sido director general de la Dirección General de Aguas y Suelos del Ministerio de Agricultura y ha ocupado cargos de gerente y coordinador general en diversas instituciones, entre ellas INADE, Agrorural y la Autoridad Nacional del Agua, y es consultor en recursos hídricos. Ingeniero Manuel, su saludo a nuestra audiencia en Diálogos y Perspectivas Hídricas. Sí, Jaime, ante todo, gracias por la invitación a esta plataforma digital. Yo sé que estás iniciando en este gran desafío. Te deseo toda la suerte y conversando sobre algo que nos apasiona, que es la gestión de los recursos hídricos y la institucionalidad que está en torno de ello. Muchas gracias, reitero. Gracias, ingeniero Segundo Manuel. Efectivamente, como usted indica, vamos a conversar acerca de la gestión integrada de recursos hídricos, y en esto está muy ligado lo que es el accionar de lo que hacía Pronamach. Dado que usted ha sido director ejecutivo, ingeniero, ¿podría sintetizarnos qué era el Pronamach, cuáles eran sus estrategias que implementó y cómo ha contribuido en la gestión integral de los recursos hídricos? Te diré que el Pronamach cala en mi persona profesional, porque yo me inicié en los años 85, 86, que es un programa nacional de conservación de suelos, cuando se inició con el financiamiento del AID en aquel entonces, ¿no? Estaba de jefe el ingeniero Chang, ¿no? Entonces, pero toda su focalización espacial, podemos decir, era orientado a la sierra. No era netamente conservación de suelos. Tuve la suerte de iniciarme ahí, pero ya en el año 1990 se dio un quiebre en sus funciones y acciones.
se repotenció. Entonces ya se creó un programa, ¿no? Y se empezó con otra óptica. La óptica ya fue generalizada para aquella agricultura familiar, pero andina, ¿no? Se empezó con 3 ejes principales de acciones: la conservación de suelo, la infraestructura pequeña de riego y también lo que era reforestación, ¿no? Se crearon estos 3 ejes y empezamos, digamos, a repotenciar las pequeñas oficinas que habían en Cajamarca, en Cusco y en Huancayo. Se crearon más oficinas y se tuvo también, todas las acciones fueron también financiadas tanto por el gobierno, ¿no? del año 90, como también se hicieron préstamos con el Banco Mundial, con el BIC, ¿no? O sea, fue un proyecto dedicado, digamos, netamente a una agricultura familiar andina, ¿no? Los resultados yo creo que han sido muy buenos, ¿no? Hoy por hoy, con los cambios que ha habido, bueno, el programa se ha transformado en lo que es agrorural, ¿no? Agrorural. Entonces, te diré que la focalización de la sierra no se ve como antes, porque también agrorural ha dado un cambio, un quiebre, que se dedica a todo lo que son proyectos, sistemas de riego, pero en costa más que, no sé, la inversión, su presupuesto está orientado ahí, ¿no? Entonces, ahorita, hoy por hoy, hay un espacio donde se debe repotenciar, que es la Sierra Andina, ¿no? Claro. Bien, como habíamos conversado, el principal compromiso de este conversatorio era hablar de la ex Dirección General de Aguas y Suelos, ¿no? Del INRENA. Usted ha sido director general por varios años y seguramente hay mucha expectativa entre nuestra audiencia. ¿Quién es el ingeniero Manuel Tapia Muñoz? ¿Podría sintetizarnos parte de su experiencia y su trayectoria? Todo tiene su tiempo y su espacio. El 90, quien hemos estado desempeñando nuestras funciones profesionales, van a, digamos, a recordar, el problema principal era el terrorismo. No podías actuar libremente en todo el desarrollo de sus actividades en diferentes zonas del país, ¿no? Tanto el programa el mismo cuando se inició, y el problema también era pues con la Dirección General de Aguas y Suelos, que pertenecía, ¿no? Que perteneció al INRENA, al Instituto Nacional de Recursos Humanos, la que fue la ex ONER, ¿no? Que es también anexado a lo que es el Midagri, ¿no? Entonces, el enfoque, la óptica de aquel entonces era pues cómo repotenciamos primero la institución, cómo también en las instituciones de las organizaciones de usuarios, cómo lo repotenciamos. Pero había un flagelo que era el terrorismo. Entonces, ¿cómo atacar eso? Si hubieran dicho, oye, Dirección de Agua, ocúpate de eso, no. Tenía que haber un apoyo del gobierno, y muy fuerte, para poder actuar. Es así, digamos, que también encontramos lo que eran los ATDRs, las famosas Administraciones Técnicas de Distrito de Riego, pertenecían a los gobiernos regionales, ¿no? Y la Dirección General de Agua perteneció a la INRENA, había un desloque institucional, ¿no? Entonces, en aquel entonces, que entramos con el gobierno del presidente Fujimori, también los demás sectores, los demás ministerios pasaron a los que se llamaban los gobiernos regionales, pero eran, ejemplo, acá existía el gobierno regional de Nailán, ¿no? Entonces pasaron, pero al Ministerio de Agricultura no pasó, y fue una gran decisión, porque el agua no puede ser repartida institucionalmente a través de regiones, tiene que ser una autoridad central la que maneje todo eso, ¿no? Fue una decisión buena, a pesar
que estábamos con una ley que era la 17.752, la ley de recursos, Ley General de Aguas. La Ley General de Aguas, te recordarás, ¿no?, que se dio en un contexto que también en su época de repente tuvo el gran elogio, ¿no? Se dio en la época también del general Velasco Alvarado, las dos leyes, la Ley de Aguas y la Ley de Reforma Agraria, la 17.716, que son primas hermanas. Entonces nosotros empezamos a desarrollarnos bajo esa ley, ese contexto, ¿no? Pero era forjar una institución, ¿no? Empezar con las oficinas, cubrir las plazas con técnicos y dar toda la logística entera, ¿no? Imagínate pues en aquel entonces irte a un pueblo de la sierra y decirle paguen tarifa, teniendo el contexto del terrorismo acá, y era un poco que la gente tenía que tener una sensibilización tremenda, técnica y social para entrar, ¿no? Creo que logramos institucionalizar, reforzar, ¿no?, y crear una dirección de aguas que supo mantenerse, sostenerse en el tiempo, ¿no? Ingeniero Manuel, cuando hablamos de la Dirección General de Aguas y Suelos, sobre todo para los profesionales jóvenes, quizás no saben a qué nos estamos refiriendo. Desde mi punto de vista podría equiparar más o menos con lo que es la Autoridad Nacional del Agua. ¿Cuál cree usted que han sido los principales normativos que se asimilan o se diferencian de la actual Autoridad Nacional del Agua? Yo pienso que, como te digo, son pasos, pero siempre hay que ver el embrión, como dice, donde nace todo, y la visión donde tú quieres hacer. O sea, todas las instituciones tienen que tener una visión. El tiempo también uno va quedando atrás, así como profesionalmente nosotros hemos empezado sin el Internet, pero teníamos que desarrollarnos bajo el entorno que también nos toca desempeñar. Las instituciones iguales, ¿no? Pero siempre queda una base, ¿no? Algo que tenemos que cubrir de acuerdo a las necesidades. Y el agua, pues, es un elemento que va de la mano con el desarrollo del país. Entonces tienes que tener nuevos contextos, ¿no? Y ya en la Dirección General de Aguas y Suelos había cuestiones ambientales, pero, por ejemplo, que no estaba de acorde ya a las nuevas, ¿no?, a la nueva directiva, a los nuevos lineamientos a nivel de naciones, ¿no? Entonces, yo creo que en el contexto general o sea, la institución fue lo primero. Dos, desde ya, de los años 97, ya hubo la necesidad de cambiar la ley, ¿no? Ya la ley no se ajustaba a nuestra necesidad, ¿no? Y es la razón por la cual hicimos como 3 años de difundir la ley. O sea, para que se vaya ya, sobre todo con las organizaciones de usuarios, para que vayan viendo qué es lo que se proponía, ¿no?, con una nueva normativa para el manejo del recurso hídrico, ¿no? Yo creo que la creación del ANA de manera autónoma ha sido un gran, digamos, un gran paso, ¿no? Pero la autonomía es la que se gana, con el paso de nuestro desempeño. Pues, si la autonomía no lo respetan, ahí estamos un poco quebrados, digamos, en la institucionalidad, ¿no? Eso es lo que yo veo que al final esa autonomía se está perdiendo, pues, está perdiendo en el venir de varios, digamos, años, ¿no? Tenemos que restituir esa autonomía, tenemos que restituir esa presencia en todo lo que era antes las salas, ¿no? En las salas la pirámide de atención a la población se ha invertido, ¿no? O sea, hay mayores concentración de profesionales en la sede central, en las AAA, pero en las salas, que es la que, digamos, está en contacto con todo, está a nivel nacional, pues las salas, ¿no?
Entonces, ahí no hay la cantidad de recursos humanos que se requiere, ¿no? Yo pienso que la creación del ANA ha sido una de las mejores. La ley también que se dio en el año 2009, 2010, creo, la ley de recursos hídricos, ¿no? Y bueno, ya contempla otras cosas mucho más que le da una potencia a lo que era la ley de recursos hídricos del año 69 que se dio, ¿no? En cuestiones ambientales, ya se crean los consejos de cuenca, ¿no? O sea, sí, como hay cosas que eran necesarias cambiar, eran necesarias porque ya se entró pues con otro, también en la época de las haciendas que se pasaron al cooperativismo y después vuelta se volvió ya. Entonces es necesario también, digamos, acompañar todos esos procesos que se dan dentro de la historia, ¿no? Y yo creo que la ley como ley puede tener algunas cosas porque nada es perfecto, pero sí ha sido un buen paso que se ha dado, digamos, en relación a lo que teníamos, la autoridad también, las instituciones, pero yo creo que hay cosas porque estaba viendo también, tenemos hasta planes de gestión de recursos hídricos, programas de gestión de recursos hídricos, creo que más de 16 ejes temáticos para poder desarrollar, pero lo que no tenemos son claros las metas, pero con una visión, qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Yo rescato también, que también lo iniciamos, ¿no? Los derechos de agua, ejemplo, también ha sido un buen programa de reconocimiento, porque antes eran las licencias, pero iniciamos también, en nuestra época también empezamos con un programa de licencias de agua, aguas subterráneas, teníamos un programa de calidad de aguas, ¿no? Teníamos también el programa de materiales de acarreo, ¿no? Yo no sé por qué se le dio a los municipios y vemos todos estos problemas que están causando en todos los ríos, ¿no? Entonces yo creo que sí hemos caminado, pero falta, porque a eso también hay gente de mucha experiencia que está desempeñándose a través de los diferentes, digamos, tanto en el ANA como en las triples o las alas, pero yo pienso que la gente también debe tener un bienestar social y económico, ¿no? Mucho que he ido visitado se quejan de sus remuneraciones, ejemplo, que no son, que no han sido pues tratadas como tal y todo lo demás. Entonces, la institución física, legal, puede ser muy buena. El armazón también puede ser muy buena. El recurso humano es... Pero el recurso humano, si no tiene el bienestar, no se va a desempeñar bien, ¿no? Y yo creo que ahí falta, porque es contraproducente y a veces la gente tiene razón y eso se lee en las redes sociales, porque el ANA tiene recursos económicos a través de sus recursos de recaudación, pero también se ve algo que no podría ser, pues que le quiten para ciertos programas externos, ¿no? Entonces, oye, pero ¿qué pasa? No hay capacidad de gasto, lo primero que se preguntan, o no hay programas que hacer, o no hay también algo de actividad social dentro de su gente en la parte remunerativa, ¿no? Que hay que equilibrar, ¿no? Entonces, eso crea un desconcierto, y si hay un desconcierto entre el recurso humano, eso no camina pues a la par. Yo creo que experiencia hay gente muy buena en el ANA, ¿no? Pero hay que incentivarlos, motivarlos y darles todas las herramientas, ¿no? Ingeniero, le escucho en la que hace referencia de institucionalidad, gran cantidad de instrumentos de gestión, y me imagino que en su época el liderar, el gestionar una institución a nivel nacional es complicado. ¿Nos podría compartir cuáles son las funciones principales que implementó o priorizó, teniendo en cuenta que es mucha cantidad de actividades por realizar? Mira, claro, si hago un recordaris,
Yo trabajé en la Dirección General de Aguas en los años 80 y tantos, allí en Washington, y creo que éramos algo de 1.200 trabajadores, ¿no? Cuando se implementó las reformas también, digamos, a nivel de los sectores, llegamos a 200 personas, y esto fue mucho todavía, ¿no? Entonces, ¿qué éramos? ¿Qué hacíamos? ¿No? Yo entré en el 94 a la Dirección General de Aguas y Suelos. En aquel entonces estaba el ministro, el ingeniero Absalón Vázquez, ¿no? Los lineamientos del mismo ministro, qué hacer, qué avisoramos. La Junta de Usuarios no tenían directiva, desarticulada, Entonces, yo creo que el reto era grande, pero si ese reto no se tenía el apoyo del ministro, o sea, del ministerio y del gobierno, no se hubiera podido realizar nada. No es nada, pero poco sería lo que avanzamos, porque empezamos con fuerza y no solamente ha sido el director, ha sido también todos los profesionales. Estabas tú también, creo que fuiste a la ATR de Casma Guarmey. Tú también en aquellos tiempos habrás visto, hacía de todo, poca gente, pero empezamos. Ahora inclusive para hacer todo eso, el gobierno y el ministerio se comprometió con programas grandes. El PCI tuvo un programa de capacitación, ¿no?, que empezó a nivel nacional. Tuvo un programa de ayuda mediante el sistema de riego también. O sea, todo fue un paquete integral. O sea, no era solamente declaraciones, voy a hacer esto, o firmar convenios, como lo que veo hoy en día. Se firman convenios y convenios y convenios, pero ¿dónde están los resultados? Eso lo ve la gente. El accionar de una institución o el accionar de un gobierno se refleja en el bienestar de la población, de sus usuarios, ¿no? Entonces, como te digo, fue una tarea grande, pero con todos los profesionales de aquel entonces dieron lo que, como te dicen, sudaron la gota gorda, ¿no? Y también el gobierno, de su parte, apoyó con diferentes medidas. Inclusive, el año 97, 98, si más recuerdas, nos vino el fenómeno del Niño, ¿no? El fenómeno, y eso les hago recordar mucha gente. Tuvimos la suerte de dirigir todo lo que fue el fenómeno del Niño, y el gobierno ahí con más de cerca de 1.000 maquinarias. Yo recuerdo la cifra de 500 volquetes teníamos, aparte de tractores, excavadoras, ¿no?, cargadores frontales, y pudimos, digamos, trabajamos de la mano muy bien con las organizaciones de usuarios, ¿no? Y bueno, todo eso nos tocó vivir en esa década del 90 al 2000, ¿no? Pero pienso que fue un semillero y una gran experiencia para muchos profesionales que hoy en día siguen todavía bregando en las acciones de recursos hídricos, ¿no? Sí, efectivamente. Ya que usted indica acerca de las organizaciones de usuarios, que como sabemos más o menos son los principales consumidores en 75% de recurso hídrico. Desde su punto de vista, ingeniero, ¿las organizaciones de usuarios se han fortalecido respecto a su época? Mira, sé que en el transcurso que te diré de tres años o algo, no sé, ya se han dado 2 dispositivos a organizaciones de usuarios. Hubo problemas en elegir nuevos directivos. Ha sido una coincidencia hoy día que vengo acá al Colegio de Ingenieros de Chiclayo. Hay una reunión de Lana justamente para ver
con todos los usuarios para las nuevas elecciones, que ya era tiempo que se haga, ¿no? Yo pienso que la tarea nuestra fue conformar, no conformar como iniciar, sino como estaba, como te digo, por los actos de terrorismo, nadie quería ejercer una función sobre redistribución del agua, que era lo más pesado, la cobranza de tarifa. O sea, teníamos que ver, pues, primero, oye, forjemos esto, ¿no? Dimos unos dispositivos para empezar a reformular todo, la directiva, lo logramos, ¿no? Se les apoyó también la misma Dirección de Aguas. Empezamos a trabajar con pequeñas obras, con puertas que hacíamos, ¿no? Entonces ellos también ponían algo, o sea, contribución, pero le decíamos a través de la tarifa contribuye, ¿no? Entonces hacíamos una simbiosis de inversión ahí. Inclusive también los proyectos de río que hacía el PCI, ellos tenían que aportar el 30%. O sea, pienso que la autoridad de los directivos se reforzó. El problema es ejercer una autoridad en una organización es bien bravo. Yo estaba en la sierra, ¿no? Y por el conflicto del agua, pues son conflictos muy, como dicen acá en el norte, por la tierra te peleas y por el agua te matas, ¿no? Entonces, y los mismos ATRs, los mismos ALAS, digamos, tienen que tener una capacidad muy diplomática y de autoridad de poder ejercer las funciones, pero también tienen que tener un respaldo, digamos, de la gente que está arriba, ¿no? Porque hoy por cualquier cosa que no le gusta a alguien políticamente, dice, ya, lo sacan, ¿no? Entonces eso no contribuye a ninguna, ni a la organización, ni a quien ejerce, digamos, la autoridad, ¿no? Ejemplo, una medida también que no veo por qué sacó, reorganización del ANA, ¿no? ¿Cuáles fueron los fundamentos por reorganizar? Era una cuestión, no sé, pues, que no se ha efectuado. Esto, manejar el agua no es una cosa, digamos, como armar un equipo de ingeniería, es mucho, y se trata con gente, con personas, es muy diferente, ¿no? Entonces, yo pienso que las organizaciones de usuarios, Dios quiera que con esto tengamos directivos más, digamos, que también ejerzan sus funciones, comprometidos con ese ejercer de los recursos hídricos. Ingeniero, dicen que las épocas pasadas fueron mejor que las de ahora. En términos de recursos hídricos, diría que son de repente otros escenarios que también tienen problemas, tienen conflictos. ¿Cómo usted abordó los problemas o conflictos, principalmente de la escasez de recurso hídrico, de la contaminación, de la invasión de las fajas marginales? Mira, ya que has tocado ese tema, dice que hay dos tipos de escasez de agua, ¿no? La hidrológica y por la mala gestión que se hace, ¿no? Entonces, yo pienso que a veces la mala gestión, es la mala gestión, ¿no? La que se hace en la distribución del agua. Por eso digo, es importante, y uno debe trabajar mucho de la mano con las organizaciones de usuarios. Nos dan problemas, ¿no? Y siempre decimos, administrar agua es administrar conflictos, ¿no? Te acuerdo algo anecdótico, no sé si tú participaste, que inclusive a todos los ATRs le dimos un curso de conciliación en la Universidad del Pacífico, ¿no? Que sigue hasta ahora con esto del arbitraje, porque tiene que tener esa capacidad, ¿no? Pero yo creo que debemos trabajar con todos los usuarios, organizados, netamente. No podemos quitar la venda, no podemos tapar el sol con un dedo. Si ellos te consumen el 70% del agua,
oye, vas a tener conflicto con otras organizaciones si no lo manejan bien, pues, como está sucediendo en el sur, con las empresas mineras, ya, o con otro tipo de que quieren captar sus aguas, ¿no? Y te diré que ahí que tocaste el tema, también hay bastante, los derechos de agua, ejemplo, que se dio generalmente, claro, está en la mayor masa, se puede decir, hablando de volumen de recurso hídrico, en la costa, ¿no? Pero la sierra también tenemos que atenderlo, tenemos que atenderlo. Yo me dedico actualmente a la consultoría de elaboración de proyectos y tengo la suerte de recorrer muchos distritos, poblados de la zona andina, ¿no? Por ejemplo, toqué en el sur, un distrito, Salazar, que no quería que entre la autoridad de aguas. No, entonces, porque tienen también, no se ha dado, la ley está focalizada, digamos, de una manera a los grandes usuarios, ¿no? Te está hablando de la costa. Pero hay un dispositivo, un artículo de la misma ley de aguas que dice que se debe respetar a las comunidades campesinas, ¿no? En su misma condiciones que tiene. Pero no hay ninguna directiva, pues. Y eso es lo que me dijo a veces me dice ingeniero, ¿pero qué aplico acá? No hay ninguna directiva al respecto. Entonces, si te vas con los mismos conceptos de la costa, que tienes que formar los comités, las comisiones, y que tienen que pagar una retribución económica, tanto al Estado como una tarifa a la organización. Oye, pero eso ya cambia la figura, pues imagínate el otro problema que tuvimos, que también lo vi, fue en Huaraz. Primero que no sabes si es comité o comisión, ¿no? Pero se formó tantos comités, pero no tenía ninguna ligación, digamos así, que te digo, institucional, con la Junta de Usuarios que estaba en Huaraz, pues, ni lo conocía, pero la Junta también, de acuerdo a la ley, oye, paga tu tarifa. No, entonces es una parte que a nadie nos gustaría, pues no, porque yo pienso que pagar una retribución, si yo pago por la luz, el servicio de la luz tiene que ser eficiente en mi casa. Si yo pago por el agua potable, el servicio tiene... Oye, si yo pago también por la tarifa de agua, ¿qué recibo? Si sigo con las mismas costumbres, yo sigo aportando. O sea, el manejo del agua es ancestral, pues no van a decir si se da un dispositivo es que recién empezamos. Yo tampoco en eso no es, porque el tiempo, el agua siempre tiene esa facultad que no acepta una distribución, no acepta que sea algo individualizado. Tienes que tener una organización en su entorno. Si no fuera, pues, como dicen, una loquería para atender, ¿no? Pero tenemos que ir de la mano con aquellos usuarios organizados para una mejor conservación, aprovechamiento del recurso hídrico, ¿no? Ingeniero, y de repente esto le va a generar cierta sonrisa. En un hipotético caso, que usted mañana sea el responsable de gestionar los recursos hídricos del ente rector, ¿cuáles serían las medidas normativas, políticas, técnicas que usted implementaría, que innovaría la gestión? Claro, gracias por el buen deseo. Y que no estamos lejos de la realidad. Por el buen deseo, pero siempre, mira, yo creo que asumir hay que ver, porque no toda gestión es mala. La cuestión es desconocer las gestiones anteriores. Ese es el problema que se tiene, ¿no? No sé por qué será, por una cuestión política, todo lo demás, ¿no? Pero yo creo que todos aportamos y la vida nos enseña que de las experiencias, ¿no? Y de las fallas que cometemos debemos de seguir adelante, ¿no? Entonces yo creo que sería bueno ver, porque tampoco estoy metido, ¿no? Pero sí sé que hay demasiados expedientes por desarrollar,
más compromiso con la organización de usuarios, pero también ejercer una autoridad como debe de ser. No, yo creo que eso debe de ser. Si alguien ocupa un puesto, debe ser con una responsabilidad. Claro que no existe un poder político, un poder funcional total, pero no debe haber una injerencia, pues. Si hay una injerencia que te dicen haz esto, haz lo otro, o por cuestiones políticas no hagas esto, no vas a poder desempeñar. Yo creo que pierde autoridad. Pierde autoridad. No, yo pienso que eso es lo primero que el Ejecutivo o alguien debe haber ese compromiso. Queremos hacer esto, hagámoslo, ¿no? Entonces ahí es que empezar un poco a poner, y los profesionales existen, el recurso humano existe, hay que saberlo distribuir. Yo reforzaría también lo que son las salas. Sería uno de los primeros pasos. Y empezar por la sierra también, mayor atención. Yo creo que es un área geográfica que no se está dando, no se está atendiendo como debe ser. Porque las organizaciones de la costa, malo que bueno, tienen capacidad, han sido capacitadas, o sea, conocen un poco de gestión, hay experiencia, hay muchos directivos todavía que están en la batalla, entonces de una manera u otra saben manejarse, es cuestión nomás de intercambiar opiniones, ideas y ver cómo desempeñamos mejor la función. Pero sí, en la sierra, entrar con mayor, digamos, fuerza, pero respetando a las comunidades campesinas, que muchas comunidades hoy en día distribuyen el agua, ¿no? Entonces, dale su forma, que sigan ellos, ¿por qué cambiar? ¿No? Es diferente, pues yo he ido a sitios donde se riega con ojos de agua, que son los pequeños puquiales de 3 litros, de 4 litros, tienen que juntar 5, 4, 6 puquiales para regar un poco más de un volumen, coger un volumen de agua, ¿no? Y darle un mayor flujo, ¿no? Entonces, son realidades, y también la parte de nivelación de la gente, ¿no? Tú no puedes caminar sin tus brazos de la organización que todo el personal. Tienes que ver su capacidad social y económica, y si hay algún problema, solucionarlo. Eso también yo creo que es importante, ¿no? Bien, ingeniero, incidiendo en las organizaciones de usuarios, hace más de un año tenemos una nueva ley de organización de usuarios, la 31801, en la cual veo varias innovaciones. Por ejemplo, lo que usted manifestaba, esa facultad que le dan para hacer un comité o una comisión de usuarios operador, previos requisitos, el convertirse en núcleo ejecutor, ¿no? En estar mejor preparados para tener que participar multisectorialmente, y que tienen varios espacios, como son los consejos de recursos hídricos, o los grupos de trabajo multisectorial, etc. ¿Qué cree usted que debe realizarse para fortalecer la participación y la articulación de las organizaciones en este proceso de gestión integral de recursos hídricos? Yo creo que debemos de repotenciar internamente a ellos, porque he visto algunas organizaciones en renuncias de manera continua dentro de la directiva, ¿no? Entonces, conversar con ellos, pero yo creo que la organización de usuarios netamente, digamos, de una manera directa, se puede decir, Alana, debe de ser parte de su gestión, debe ser parte de su gestión, ¿no? No de una manera, digamos, de complacencia o que doy esto, ¿no? Cada uno tiene su espacio. Yo creo que las leyes están yendo a repotenciar, ¿no? Pero debe haber, pues, comités ya multisectoriales de reforzamiento, ¿no? Porque es bien cierto, se ha dado un ejemplo de ellos, núcleos ejecutores pueden estar conformando, estos que pueden ser operadores, se inició en el año 98, creo, se dio ejemplo a la Junta de Usuarios Chancay Lambayeque para que operen todo lo que fue el PO en aquel entonces, a Jequetepe, que también se le dio a la Junta de Usuarios para que lo operen. O sea,
se quedó en proceso lo de Piura, pero vuelta hubo un retroceso, que no pagaban la tarifa, que no hacían la operación. O sea, la cuestión es si se da una directiva, yo creo que la parte financiera es una parte que debe haber un acompañamiento, ¿no? Porque si la tarifa no es que salga una cuestión del usuario que tenga una alcancía, es su producción. Si la agricultura no está bien, la pequeña agricultura no está bien, va a ser imposible que la tarifa sea cumplida o que se pague. Es una correlación, no es una cuestión como tributos que se pagaba antes a Roma o al Imperio Romano, algo así. No era, acá no. Hoy, yo también estoy hoy en día ejerciendo no ejerciendo, sino me desempeño como agricultor. Y la cuestión, pues, sobre todo para valles donde no es permanente el agua, es un riesgo. Entonces, inviertes en la producción, pagas tarifa y no te sale lo que has invertido, es algo imposible para un agricultor de 2 hectáreas, 3 hectáreas, ¿no? Entonces, tiene que haber un correlato en todo eso. ¿Sí? Manejar el agua es manejar en un contexto muy generalizado. Y yo, ya que has tocado el tema de los consejos de cuenca, yo diría que el Consejo de Cuenca tiene que estar más compenetrado. El Consejo de Cuenca, de Recursos Hídricos ha sido creado como un ente transversal, que aglutine, que coordine, pero no vemos eso. O sea, no vemos esa capacidad, ¿no?, de un consejo que diga, ejemplo, en los problemas de inundaciones, en los problemas de sequías, o cualquier problema, por ejemplo, tú que estás también en el ANIN, oye, debe estar ahí presente, pues, para los proyectos que se hacen en diferentes ríos, ¿no? Si está bien o está mal, porque tiene capacidad técnica también, y tiene todos los sectores ahí, ¿no? Entonces, yo creo que los consejos deben de ejercer más esa función, más proactivos y transversales, ¿no? Sí. ¿Vamos a hacer una pausita? Sí. Ingeniero Manuel, lo escucho con mucha atención lo que expone y me hace recordar que tenemos programas, proyectos, planes, pero eso significa recursos económicos. ¿Cómo lograr esa sostenibilidad económica para poder concretar lo que acaba de mencionar? Como te mencionaba, yo creo que al menos de esos 16, no sé, he perdido la cuenta de los ejes temáticos, debemos de abordar 3, 4 temas prioritarios de acuerdo a las características sociales, políticas del Estado y también que se tenga, pues, dentro de un plan nacional que se quiere aunar, ¿no? Pero tiene que tener también la parte, digamos, presupuestal del Ejecutivo, ¿no? Entonces, yo creo que los presupuestos, uno, para las instituciones que son propias del Estado, como son el ANA y el ADA, ¿no?, deben ser respetadas, ¿no? Entonces, con esa garantía de tener ese monto presupuestal, yo creo que se debe hacer uno de esos programas. Yo lo escuchaba o he leído a nuestro profesor también, Axel Duroyani, decía, tenemos bastantes planes, pero ya no debemos hacer sino dirigirnos a lo que son metas, objetivos, pero que se cumpla una meta. O sea, ver y trabajar por meta, concretarse, pues. Entonces, las cosas concretas lo ve la sociedad. Los planes son, pues, un papel más, ¿no?, grandes aspiraciones, pero si está ahí, no se van a ejecutar. Yo creo que el ANA, gracias a la capacidad que ha tenido durante todos estos años, tiene su parte económica es muy buena, ¿no?, como para también garantizar a su parte de recursos humanos de su personal, como también ejercer, digamos, cualquier tipo de algún programa que tenga que hacerlo, ¿no? Y si es que ese programa contribuye no solamente, digamos, a una parte focalizada a lo que son recursos hídricos, sino también a todo lo que es
la nación en conjunto, el Estado también puede apoyar ahí, ¿no? Entonces, como te digo, yo creo que la parte presupuestaria es muy importante, pero hay que manejarlo con mejor disciplina y focalizada a metas, ejecución de actividades, ¿no? Ingeniero Manuel, si hablamos de logros, en su gestión, ¿cuáles son los logros más destacables que ha logrado, que han tenido impacto en el tiempo? Yo, a veces dice ver con los ojos propios, a veces no es tan bueno, pero hagamos ese esfuerzo. Yo sé que fue primeramente la restitución, digamos, de las organizaciones de usuarios a través de diferentes directivos que formamos a nivel nacional, la restitución también de la institucionalidad de parte de la Dirección General de Aguas, con la creación de los diferentes, que ya estaban creadas, pero tenemos que implementarlas, y la implementamos a través de las famosas administraciones técnicas de Distrito Riego. Yo creo que un logro fue recuperar el nivel institucional de la Dirección de Aguas y Suelos, el nivel también de los quienes, hacen uso del agua a través de la organización de usuarios, a través también de otros comités, porque habían también algunos comités, sobre todo en aquel entonces empezaron con fuerza lo que son la minería, los centrales hidroeléctricas, o sea, se movió el aparato en cuanto al uso del recurso hídrico mediante las licencias. O sea, se dio, porque si nosotros no teníamos la capacidad institucional, no teníamos el personal, el desarrollo de ningún sector iba a funcionar. Entonces yo creo que ese logro ha sido bueno para el desarrollo del país. Y eso fue también por la parte espacial, donde hubo una tranquilidad, digamos, permanente para poder desempeñar, digamos, nuestras funciones, ¿no? Ya hubo una más calma también en diferentes zonas. Yo creo que ese logro de una manera en cuanto a la institucionalidad, pero lo otro que también generamos que hasta ahora son muy calificados los profesionales, fue la confianza que nos dieron para el fenómeno del Niño. Entonces, no se tenía mucha experiencia en el Perú sobre defensas ribereñas, ¿no? Como ver, digamos, la hidráulica fluvial en aquel entonces. Entonces, fue una cosa pues que de ahí han surgido buenos profesionales, que hoy continúa, porque en la cuestión ambiental esto ya es recurrente. Me parece que nos vienen a pequeños fenómenos, pero nos sacan, como dicen, perjudican los ríos, ¿no? Entonces, la capacidad técnica de los profesionales tenemos, solamente pero sí no, la capacidad oportuna de atender no existe, eso sí, ¿no? Entonces yo creo que también para mí ha sido no para mí, sino para la institución, la Dirección General de Agua ha sido un logro de todos ustedes, porque manejaron el fenómeno del Niño 97-98, ¿no? Ingeniero Manuel, respecto a, tomando en cuenta su conocimiento, su experiencia, su trayectoria, ya que le escucho que lo que se requiere principalmente es ser ejecutivo, operativo, ¿nos podría compartir algunos tips de éxito, de cómo lograr autoridad, de cómo ser un profesional destacado? Como dicen a veces, una cosa es con cajón y la otra es con guitarra, ¿no? Entonces, pero es la dedicación, la disciplina, estar ahí de manera constante, digamos, pero y el respeto a las personas, ¿no? A veces uno, si no sabemos respetar,
no vas a lograr una empatía con la gente, una empatía, ¿no? Siempre va a haber problemas, no todo es color de rosa y todo lo demás, pero hay cosas que, digamos, debemos dejar la parte central, ¿no? Bueno, en la parte que me correspondió, yo visitaba todas las comisiones de regantes, comités, o sea, y la forma de participación es muy importante en esto, ¿no? Ejemplo, hubo una política que se dio en los gobiernos locales, los presupuestos participativos. Eso ya se había implementado en la Dirección General de Aguas, porque se llamaba a todos los ATRs a hacer los presupuestos, ¿no? La parte central le decíamos, este es el presupuesto que hay, esto se le asigna a tal ala, a tal ATR, esto, prioricen, ¿cuál es tu prioridad? Y nos sentamos pues una semana, recuerdo en Huachipa, a hacer los presupuestos y con metas concretas, ¿no? En calidad, los inventarios que hicimos de agua subterránea por primera vez en aquel entonces. O sea, hay cosas también que tienes que reforzarse. Tú sabes, en la institución como es la administración de los recursos hídricos, sin data no haces nada tampoco. Tienes que tener algo cuantificado, ¿no? Entonces, pero sí, el presupuesto tiene que ser, digamos, hoy a todos, ¿no? Pero acá los presupuestos a veces son cerrados, ¿no? No sabes a dónde van a dar más prioridad, cómo dan la prioridad, no sabes si necesitas personal, no necesitas personal, a ver, o sea, todas esas cosas yo creo que es una planificación de manera conjunta, porque no es el director el que administra solo, ¿no? Tienes todos tus aliados institucionales que tienes que motivarlos. Hoy, tú en la reunión has dicho que vas a hacer inventario, te hemos dado por esa prioridad, hazlo. Entonces, la máquina empieza a moverse, uno con inventario, el otro con calidad, otro con otra actividad, pero todos vamos a un... Y va a un objetivo general, ¿no? Entonces, va caminando la cosa. Pero cuando no sabes y solamente conocemos las partidas presupuestales del Estado que son frías, pues, ¿no? O sea, con nombres propias de una administración presupuestal o una asignación presupuestal. Pero en el campo se transforma eso en una meta, en una actividad, ¿no? Y también a quienes tú administras, que son los usuarios, también ven, hoy esto se está haciendo, ¿no? Yo creo que esa participación es lo principal que debemos de dar a conocer, que al fin y al cabo se llama transparencia. Por supuesto. Ingeniero Manuel, en su época se hablaba acerca del cambio climático, de repente no le tomábamos mucha atención porque lo veíamos lejano, pero ahora estamos ya en un escenario de cambio climático, cuyas consecuencias son algunas aterradoras, ¿no? ¿Qué cree usted podríamos implementar para estar mejor preparados y afrontar este reto? Claro, como dicen, a veces los cambios de clima antes no se veían muy... en función del periodo, 3, 4 años no lo veías, ahora, bueno, son más frecuentes y todo lo demás. Entonces, yo creo que hay medidas que se debió de continuar, ¿no? Por ejemplo, los programas de reforestación deben de hacerse en zonas, no solamente decir, bueno, en la selva tenemos tanto, ¿no? Porque también la selva tiene sus propias condiciones climáticas, la costa también y la sierra lo mismo, ¿no? Entonces hay programas también que se están dando de represar las pequeñas lagunas y todo lo demás, pero todo debe ir acompañado con programas de reforestación, conservación de laderas, ¿no? Que deben ser más efectivas. Por ejemplo, ahí la labor del Estado debe ser con mayor participación, te digo, ¿no? Con mayor participación. Existen, o sea, el hecho no es decir estoy haciendo,
sino cuánto de eso estás haciendo, ¿no? O sea, en qué tiempo vas a cerrar una brecha, en qué tiempo se está participando también en todas las comunidades, en todas esas acciones. Porque la acción ambiental es una acción no tuya del Estado, sino también requiere de la participación de la comunidad en general, ¿no? Es de una manera acompañada, ¿no? Porque imagínate, vuelta se me viene a la mente otra, bueno, yo he escuchado bastante al ingeniero, al doctor Axel Doroyane, y él decía, si el río cobrara por todo lo que recibe, tuviera un presupuesto enorme, pues. Primero recibe desagües, desmontes, o sea, recibe de todo. Entonces, si tú le pones pues una tarifa a todo lo que recibe, y es algo que, muchas gracias a Dios que vienen pues de repente grandes avenidas y un poco, bueno, esos desechos se van al mar, pero no debe ser, pues, ¿no? O sea, también falta una cultura de eso, ¿no? Y eso también me retrae a un poco, te comentaba que estoy haciendo una consultoría acá en el RIMA, y tocabas el tema también de las famosas delimitaciones en los ríos, la faja marginal. O sea, la faja marginal la iniciamos, ¿no? En aquel entonces empezamos a hacer en varios ríos, pero como una antesala a lo que era el fenómeno del Niño. Uno, para saber mediante modelos hidrológicos hasta dónde se podía estar afectando, ¿no? Las riberas, ¿no? Entonces, pero era lógico, ¿no? Que son grandes avenidas y parte de esa área que correspondía ya a la faja marginal estaban ocupadas, ya sea por casas, o sea por área de cultivo o cualquier otro tipo de ocupación territorial que se daba. Entonces, a veces se tenía problemas con los propios agricultores, decían, ustedes no nos van a quitar algo. Entonces era muy lógico porque muchos tenían propiedades, ya, y eso no puedes, digamos, ir contra ese principio que se tiene, ¿no? Pero sí le decíamos, mira, si viene una avenida fuerte, hasta acá va a estar, ¿no? Entonces era como una especie de prevención, ¿no? Pero algunos no querían que se pongan pues los famosos hitos, otros sí. Pero en otros sitios era libre, ¿no? Entonces lo que se dijo, bueno, vamos a empezar con un proyecto también de reforestación. O en lo que quisimos hacer en el RIMA fue también, se recuperó tan buenas áreas que se quería también hacer espacios recreacionales, como existe en Japón. No conozco Japón, pero me han contado canchitas de fulbito, o también áreas de infiltración. Cuando hay grandes avenidas, digamos, son pozas donde se puede, digamos, un poco también que el flujo del agua vaya y minimizar, ¿no? El proceso erosivo, ¿no? Entonces tiene que ir acompañado, o sea, de eso estuve también muchas veces en el ANA y lo discutíamos. No puede ser una simple delimitación, o sea, no se puede poner solamente un hito. ¿Y qué haces con eso? ¿No? Si tú te vas, recorres toda la Prialé, los hitos, la Prialé de doble vía, los hitos están en medio de la doble vía, ¿no? O sea, tienes acá una pista y después tienes una invasión que se está dando ya, y después tienes el río, ¿no? Ejemplo, lo que hizo Sedapal fue lo más conveniente para garantizar el uso del agua potable, porque si no hubiera sido eso, ¿no? Justamente estaba en una comisión de regantes, porque hoy en día al río Rima tú no puedes entrar. Todo, al menos por la margen derecha, no puedes. O sea, todo lo que es faja marginal ya está ocupada. Tienes que pedir permiso y te preguntan. Pero en cambio, si viene un volquete a dejar desmonte, le hablen
y digamos eso, ¿no? Entonces, yo creo que he escuchado a través de noticias de la propia ANA que se va a implementar el plan maestro del RIMA, ¿no? Es un plan maestro que tiene varios años, no sé la recuperación, pero como te digo, tiene que ir acompañado con una actividad netamente que ocupe todas esas áreas ganadas, ¿no? Porque la gente, bueno, es lógico, ¿no? A veces la falta de áreas para población, no sé, puede ser motivos, pero tampoco, no por eso se puede dejar de lado, digamos, la fuente, pues, para todos es para uso poblacional y la calidad del agua también. Otro de los puntos también en el río, no sé, no es por una cuestión económica, ¿no? Sino que se ha visto, al menos quienes estamos en esta actividad, la extracción de los materiales de acarreo, ¿no? Ejemplos, al menos cuando era el famoso artículo 100 de la dirección de la ley de antigua, de la ley, pero que lo quitaron, se lo han dado a municipios. Pero al menos decíamos, pues, que extraigan materiales del eje del río, en medio, ¿no? Ahora haces un dique y al pie ya están sacando material, ¿no? Y debilitan los diques, pero lo más chistoso es, vienen, dejan basura, llevan arena o se llevan las propias piedras de los diques. Entonces, digo, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, no hay un control. Antes se tenía gente que controlaba de los cauces, ¿no? Entonces, si nosotros, la principal fuente, al menos de todo lo que es la costa, son los ríos, tenemos que ver, y eso influye bastante en la calidad, claro, en el medio ambiente, como me decías, ¿no? Y de la parte no solamente donde desemboca, sino de donde nace. Todo tenemos también que reforestar las partes altas, ¿no? Y medias. Y es una cuestión, ¿por qué no se reforesta? Y también nos criticaron cuando empezamos a hacer la reforestación, que de los 100% que se reforesta solamente se logra un 30-40%. La cuestión está que las laderas altoandinas es un recurso de pasto para la gente. O sea, si tú le dices, no eches acá tu ganado, y ¿de dónde vive el ganado? Ellos solamente su ganado lo alimentan con pasto natural. Entonces, debe haber algún tipo de incentivo o algo por el estilo, ¿no? Pero bueno, porque me estás quitando un recurso, ¿no? Entonces la gente también de arriba, muchas protestas ha habido, ¿no? Entonces págame pues el agua que recibes, invierte acá, ¿no? O sea, tiene que tener un manejo integral, ¿no? Bien, ingeniero, ya finalizando, le pediría un análisis crítico, proactivo, y temas sobre todo que no hemos tocado. ¿Qué se necesita para seguir en esta evolución de la gestión integral de recursos hídricos? Sí, como te mencioné antes, uno, recuperar la autoridad funcional del ALA, respetar, digamos, sus diferentes niveles de institucionalidad, ANA misma, autoridad y el ALA, ¿no? Reforzar también lo que son las salas, eso para mí es primordial, son de la gente que da la cara siempre, ¿no? Y lo otro, que se maneje con una autonomía, ¿no? Respetando los niveles, porque no hay autonomía absoluta, pero que se deje trabajar dentro, digamos, de una manera técnica, repito, hay recursos humanos, existe, no es cuestión de motivar social y económicamente a través también de sus buenos niveles de remuneración. Y ¿qué te diré? También pues a las organizaciones de usuarios, digamos que son parte también de los diferentes, ¿no? A través de los consejos de cuencas, darle mayor empuje también a todo eso, ¿no? Bien, ingeniero, ¿alguna recomendación final para nuestra audiencia, principalmente para los jóvenes profesionales? Yo creo que sobre todo los profesionales
y la profesión en sí, ¿no? de la ingeniería agrícola, y quien ha abrazado, se puede decir, todo lo que son recursos hídricos. Hay que continuar. Los recursos hídricos, digamos, es una fuente que quienes nos apasiona, tiene diferentes actividades que hacer, ¿no? Y hay mucho que hacer en el país. En la selva, que no hemos tocado temas de la selva, la sierra y la costa, en diferentes niveles, con diferentes necesidades, y yo creo que los profesionales tienen de la parte hidrológica, hidráulica fluvial, de gestión, ¿no? Entonces es un campo en el cual nos podemos desempeñar. Soy parte de este grupo de profesionales de la Pedro Ruiz Gallo, en la cual me siento orgulloso, y muchas también facultades que se han creado en Huaraz, últimamente creo en Piura, también en Puno, donde hay muchos colegas, ¿no? O sea, en Trujillo, o sea, se ha expandido lo que es ingeniería agrícola. Y yo pienso que no solamente hay que ponerle punche a la actividad, sino que también hay que ir capacitándonos a través de maestrías, que hoy en día ya muchas de las universidades están dando, ¿no? Y hagamos nuestro papel dentro del contexto de responsabilidad y ética, ¿no? Bien, es así como estamos dando fin a este conversatorio con el ingeniero segundo Manuel Tapia Muñoz, a quien le agradecemos su deferencia, y será hasta una próxima oportunidad, ingeniero. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias también por la invitación. Saludos.